Hola hermanos y amigos, mi Dios me dio una revelación en sueños, una visión nocturna que quiere que cuente al mundo, porque fue un caso real. Yo vi una mujer de alrededor de 30 años que tenía un hijo pequeño como entre 2 o 3 años. Los dos murieron al mismo tiempo en un accidente. Sus almas salieron de sus cuerpos. Las almas ascendieron muy alto en la tierra, saliendo de ella, llegando a un lugar espiritual en el espacio, donde sus almas fueron separadas para ir a lugares eternos diferentes. Voy a retroceder en la historia. Yo vi una mujer que estaba casada con un hombre cristiano que tocaba el bajo en una iglesia cristiana. Sucedió que el hombre tuvo un terrible accidente y ella quedó viuda, quedándose a cargo de su chiquito. El dolor de la muerte de su marido la llevó a entregarse a los placeres de la carne, a entregarse al pecado, pensando que con el pecado podía quitar el dolor de su corazón. Pero no fue así. Ella conoció a un hombre, con la cual, sin estar casada con él, empezó a fornicar. Ella se entregó al pecado, empezó a vestir ropa muy inmoral, tatuó toda la piel de su cuerpo, y una vez caminando con Cristo, porque su esposo era cristiano, ahora ella estaba entregada por entero al pecado, y la muerte la encontró hacia ella. Ella y su pequeño tuvieron un accidente y murieron. Sus almas abandonaron sus cuerpos y ascendieron muy alto, saliendo de la tierra, llegando a este lugar espiritual muy amplio en el segundo cielo, en el espacio que te comenté previamente. Era muy hermoso ese escenario. Había estrellas de fondo, era un lugar muy hermoso en el segundo cielo. Y esta mujer, el alma de esta mujer y el alma del pequeñito iban de la mano, iban juntos. Pero en un momento apareció una luz muy poderosa y resplandeciente a la derecha, una luz en la cual se manifestó la presencia y la gloria de Dios, y se sentía la presencia del Padre celestial, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y una multitud de huestes celestiales, coros celestiales, que venían acompañando a la deidad de Dios. De la luz irradiaba un amor, una paz, una gloria sumamente hermosa, algo indescriptible. Tú un día lo vas a conocer si perseveras en Jesús. Y a la izquierda yo noté que había un elevador cerrado, sucio, oxidado, feo. Y yo vi que una fuerza muy poderosa e invisible separó a la madre de su hijo. El hijo fue el primero en ser llevado por esa fuerza invisible, imposible de resistir. Y la mamá se asustó cuando su pequeño fue arrancado de sus brazos, y el bebé, el chiquito de 2 o 3 años, salió volando a toda velocidad hacia esa luz amorosa del Padre Celestial, y el niño se llenó de alegría y de gozo al sentir esa presencia de Dios maravillosa, esa paz, ese amor, ese gozo que irradiaba de esa luz gloriosa. Y la mamá estaba muy asustada. El pequeño no, porque la presencia y el amor de Dios quitaban todo temor. Después noté cómo el Padre Celestial le hablaba al pequeño y le decía, ven acá, hijito. Y yo vi cómo esa misma presencia de Dios que era amorosa para con el pequeñito, era de enojo, de ira y de indignación para con la mujer, porque escrito está que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Cuando esta mujer murió, murió en pecado. Ella iba en el camino ancho que lleva a la perdición y a la destrucción. Una vez conoció el camino de la verdad, pero lo abandonó y se entregó a los placeres de la carne y así la encontró la muerte. Ella murió en pecado y en perdición. Sucedió que una fuerza sumamente poderosa arrastró a la mujer y la llevó volando, pero no a la derecha donde estaba el Padre Celestial y las huestes celestiales de los ángeles, sino la llevó hacia la izquierda a toda velocidad. Yo vi que las dos hojas metálicas oxidadas del elevador
se abrieron a toda velocidad y yo noté que dentro del elevador había fuego, había desorden, había suciedad, había unas escrituras que yo no entendí en un idioma satánico. Era un elevador sumamente terrorífico, espantoso. Había desorden, había como algunos símbolos escritos en las paredes del elevador, pero no los entendí, no sé qué significan o qué dicen, pero todo desorden y suciedad. Yo vi que esta mujer aterrorizada, sin poder resistir esa fuerza que la llevaba volando, entró al elevador y la aventaron como si fuera una bolsa de basura, con gran ira y enojo. En cuanto la mujer entró al elevador, un fuego abrasador se encendió que quemó a la mujer y las hojas del elevador se cerraron a toda velocidad. La mujer dio un grito ensordecedor. Tú cuando escuchas el grito de una persona puedes notar si es un grito de dolor, de miedo, de agonía, de angustia. Tú puedes percibir qué clase de grito es. El grito fue algo como esto. ¡Ah! El elevador empezó a caer como plomo. No cayó suavemente como los elevadores aquí en la tierra, que te bajan de un piso a otro o te suben de un piso a otro con suavidad. Este elevador cayó como plomo a toda velocidad, pero cuando la puerta se cerró y el fuego ardiente consumió a la mujer, ella dio un grito de espanto. Creo que nunca en mi vida he oído un grito tan horrible como este, que era un grito de miedo, de terror, de dolor, de angustia y de espanto. Yo noté que cuando la mujer dio ese grito terrible y horrible, y el elevador cerró las puertas y cayó como piedra a toda velocidad hacia el centro de la tierra, al infierno, yo noté que desde el elevador ya empezaban los tormentos del infierno. El hijo, el chiquito, oyó a su mamá, se asustó y le dio mucho miedo y miró hacia la izquierda. Pero el amor del Padre Celestial quitó todo ese miedo y ese temor en segundos, y el niño desapareció ese pensamiento de su mente, regresó su mirada hacia la gloria de Dios, y el niño siguió avanzando esa luz gloriosa que lo llevó al paraíso, al tercer cielo, a la vida eterna. Yo noté cómo esta mujer, segundos antes de entrar al infierno, se dio cuenta cuál fue el destino eterno de su pequeño, cómo ella nunca más lo volvería a ver. Y en segundos se vino sobre de ella toda su culpabilidad y su pecado, que abandonó el camino de la salvación y de la vida eterna, y se entregó al pecado, a los placeres pecaminosos de la carne. Ella llevaría toda la eternidad en su mente esta última escena de la separación de su pequeño, que fue llevado a la vida eterna. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Los niños pequeños son de Dios, son salvos, de los niños es el reino de los cielos, pero esta mujer se entregó al pecado y murió en pecado, y no hubo nada más que hacer. El Dios viviente me mostró este sueño, esta revelación, para que tú sepas que los lazos familiares, los vínculos familiares biológicos, no te podrán salvar un segundo después de morir. Solamente una vida en arrepentimiento, en santidad, en obediencia a Jesús. Te darás cuenta que un segundo después de morir, que todo lo que importa en esta vida es amar a Jesucristo, obedecerlo, seguirle, guardar sus mandamientos, porque toda la eternidad depende de eso. Las familias serán separadas un segundo después de morir. Algunos miembros de la familia irán a la condenación eterna, al fuego que no se apaga, a los gusanos que nunca mueren, al llorar y crujir de dientes, a las tinieblas eternas, pero otros irán a la vida eterna. Y la diferencia la hace arrepentirse, obedecer a Jesús y seguirle toda tu vida y vivir para Él, completamente entregarte en cuerpo, en alma y en espíritu.
Fue tan terrible esta escena, pero el amor del Padre, la paz de Dios, su gloria, su presencia, quitó todo temor, todo miedo y toda angustia del pequeñito por el fin eterno de su madre y la madre al revés. Qué terrible escena me tocó ver. Pero esto es una realidad. La salvación de las almas de los hombres no es un juego, no es un chiste. Realmente hay un infierno eterno que consume almas todos los días y se las lleva a la condenación, a tormentos espantosos y terribles. Ven a Jesucristo, obedécelo, y mi Dios me dio esta grande visión, este gran sueño, para advertirle a la humanidad que no hay salvación fuera de Jesucristo. Fuera de Jesús solo hay infierno y condenación eterna, el justo pago por los pecados, por desobedecer al Dios viviente, por rebelarse contra el Todopoderoso, por no entrar en los vínculos del pacto, en la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Entrégate a Jesucristo para que este no sea tu final. Yo soy obediente al advertirle al mundo qué hay después de la muerte. Ven a Jesús. Él amorosamente quiere salvarte, darte la gracia y su espíritu para que puedas vencer en esta vida todos los pecados y tentaciones, pero no te salgas del camino de la salvación como esta mujer que se salió del camino de la salvación y pereció eternamente. El diablo puede tener muchas estrategias para sacarte de la salvación, como en este caso el dolor por haber perdido a su esposo, que quiso quitar ese dolor con pecado, pero era un engaño del diablo. Te lo suplico, sálvate, la salvación es gratis. Tan solo arrepiéntete de todos tus pecados, entrégale tu vida a Jesús y cada segundo de tu vida vive para Él. Bautízate de adulto en agua por inmersión en el nombre de Jesús. Lee la Biblia todos los días, ora todos los días para que tengas comunión con Jesucristo y seas lleno de su Espíritu Santo y puedas vencer. Las almas, después de la muerte, son separadas. Unas van a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Y esta historia que te conté, un día tú y yo cruzaremos la línea de la eternidad, dejaremos este cuerpo e iremos al destino eterno. El que siembra para la carne cosechará destrucción, corrupción eterna, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna y paz. Gloria al Señor Jesús.